Vamos a empezar a trabajar con la sección cónica llamada elipse. Recordemos que se obtiene haciendo la intersección entre una superficie cónica de revolución donde una de sus hojas se corta con un plano inclinado como se muestra en la figura. Veamos su definición. La elipse es el conjunto de todos los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, se mantiene constante y mayor que la distancia entre los focos. En esta representación gráfica ubicamos a los dos puntos fijos, los focos, los llamamos F1 y F2. La distancia entre ellos la medimos como una constante y le pusimos de nombre 2 por C, por conveniencia. El eje donde se ubican los focos recibe el nombre de eje focal y hay representados 4 puntos, P1, P2, P3 y P4 y están cumpliendo la condición que pide la definición. Sumando la distancia de P1F1 más la distancia de P1F2, identificadas con D1 y D2, el resultado da la misma constante que si sumo la distancia de 1 más la distancia de 2 del punto P2 o del punto P3 o del punto P4 a cada uno de los focos. Por eso escribimos que para todos estos puntos se cumple que la suma de la distancia de 1 más la distancia de 2 es igual a una constante, K, que la identificamos también por comodidad como 2 por A. Y como la definición dice que esta distancia debe ser mayor que la distancia entre los focos, hicimos la aclaración de que 2 por A es mayor que 2 por C. Ahora vamos a referir todo esto a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Para este primer caso, ubicamos a los focos F1 y F2 sobre el eje de las abscisas y los dos a la misma distancia del origen de coordenadas. Eso va a hacer que después a ese punto medio entre los focos, que en este caso es el origen, lo llamemos el centro de la elipse. Lo podemos ir aclarando por acá. El origen de coordenadas, que es el punto medio entre los focos, va a ser el que llamemos centro de la elipse. También ubicamos un punto genérico P de coordenadas X e Y y marcamos la distancia de P al foco F1, la llamamos D1, y también la distancia de P al foco F2, que la llamamos D2. Vamos a ver la condición que deben cumplir todos los puntos que estén sobre la elipse, tomando como punto genérico a este punto P. Entonces diremos que este punto P de coordenadas X e Y pertenece a la elipse si y solo si verifica la condición que se pide en la definición. Es decir, que la suma de estas dos distancias, que como ya les puse nombre, las voy a identificar con D1 y D2, sea igual a una constante que hemos dicho hace un ratito que es identificada con 2 por A por comodidad. Por supuesto que sí. Esto es una suma de distancias, esta constante va a ser un número positivo, estoy sumando distancias. Si prestamos atención, cada una de estas dos distancias es una distancia entre puntos, por lo tanto podemos representarlas como módulos de vectores. En el caso de la distancia D1, la podemos escribir como el módulo del vector que arman entre sí F1 y el punto P. Como tenemos las coordenadas de F1 y las coordenadas del punto P, podemos armar las componentes de este vector utilizando los vectores posición de cada uno de esos dos puntos. Esto nos quedará escrito como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector F1P. La primera componente será X menos C. Tengo que escribirla en este lugar elevada al cuadrado. Y le sumo la segunda componente de este vector, que va a ser y menos 0, es decir, y,
también elevada al cuadrado. Ya tengo expresada la distancia d sub 1 en función de las componentes del vector f sub 1p. Lo mismo puedo hacer para la distancia d sub 2, que será el módulo del vector que forma f sub 2 y el punto P. Entonces lo escribo. D sub 2 es igual al módulo del vector f sub 2p. Y lo expreso en función de las componentes. Raíz cuadrada de primera componente al cuadrado. ¿Cuál será? X menos el opuesto de c. Entonces quedará x más c. Y no me tengo que olvidar de elevarlo al cuadrado. Le sumo a eso la segunda componente elevada al cuadrado, que será y menos 0 y elevada al cuadrado. Ahora estoy en condiciones de reemplazar estas dos expresiones en esta suma que está igualada a la constante 2 por a. Entonces puedo escribir la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más i al cuadrado, que es lo que equivale a d sub 1, más esta otra raíz cuadrada que equivale a d sub 2. Entonces, raíz cuadrada de x más c al cuadrado más i sub 2. Todo eso debe ser igual a la constante que llamamos 2 por a. Recordemos que por definición, esta constante 2 por a es mayor que la distancia entre los focos. Acá puede verse gráficamente la distancia entre los focos es 2 veces c. C unidades del origen a la derecha y c unidades del origen a la izquierda. 2 por c es la longitud del eje que contiene los focos, llamado eje focal. Es claro que la suma de estas dos distancias va a ser mayor que la medida de este eje, porque podríamos pensarlo como la suma de las medidas de dos lados de un triángulo. Siempre que sume las medidas de dos lados de un triángulo, el resultado va a ser mayor que la medida del tercero de los lados. Para trabajar algebraicamente esta expresión, lo más conveniente es tratar de eliminar estas raíces cuadradas, para lo cual, operando algebraicamente, habrá que elevar al cuadrado más de una vez en un proceso que nos va a llevar a obtener la siguiente ecuación. Esta es la expresión a la que se llega después de operar algebraicamente, elevando un par de veces al cuadrado, sacando factores comunes, pero no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo. Pueden verlo en el libro. Donde sí vamos a prestar atención es en este paréntesis que se repite y que habla de a cuadrado menos c cuadrado. Recordemos que según la definición de elipse, 2 por a es mayor que 2 por c. Por lo tanto, a es mayor que c. Y de ese modo, a cuadrado va a ser mayor que c cuadrado, porque dijimos que tanto a como c son números positivos. Entonces, tenemos la seguridad de que esta resta a cuadrado menos c cuadrado va a dar por resultado un número positivo. Para recordar que esta resta da por resultado un positivo, lo vamos a nombrar con b cuadrado, porque sabemos que estamos trabajando con números reales y el cuadrado de cualquier número real es positivo. Por supuesto que esta resta nunca va a dar 0 porque a es mayor que c. Entonces estamos con esto recordando que el resultado de esta expresión es un número positivo. Trabajando de ese modo, nos quedará escrito x cuadrado por b cuadrado más a cuadrado por i cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado. Y ahora vamos a dividir a ambos lados de esta igualdad por a cuadrado b cuadrado para lograr tener un número 1 de este lado del igual. A cuadrado por b cuadrado es un número positivo, por lo tanto no hay peligro en usarlo como denominador. Dividimos entonces a cuadrado por b cuadrado, lo tomamos como denominador a la izquierda y también a la derecha de esta igualdad.
De este modo, en este primer término se cancelan b cuadrado con b cuadrado y nos queda escrito x cuadrado sobre a cuadrado. Y a eso le vamos a sumar. Acá también cancelamos a cuadrado con a cuadrado y queda y cuadrado sobre b cuadrado. A la derecha del igual se cumple nuestro objetivo, que era simplificar y que nos quede un número 1. Y con esto hemos obtenido la que vamos a llamar ecuación canónica de una elipse con eje focal en el eje de las abscisas y centro en el origen de coordenadas. Veamos ahora cuáles son los elementos característicos de una elipse con focos sobre el eje de abscisas y centro en el origen de coordenadas, representada por la ecuación que acabamos de deducir. Los focos son f1 y f2, cuyas coordenadas son para f1 c, 0 y para f2 opuesto de c, 0. La distancia del origen a cada uno de los focos entonces mide c unidades. El eje focal en realidad es el eje que contiene a ambos focos. Lo que estamos marcando allí es la longitud del eje focal. Es el módulo del vector que forman entre ellos los focos y mide 2 veces c. El centro de esta elipse es el punto medio entre los focos, que en este caso es el origen de coordenadas. Definimos también a los vértices principales, que son A1 y A2. Sus coordenadas son para A1, A, 0 y para A2, opuesto de A, 0. Vemos que la longitud A es desde el origen de coordenadas hasta el punto A1 a través del eje de las abscisas. Esa misma longitud es del origen de coordenadas hasta el punto A2 sobre el eje de las abscisas. Solo que, como vamos hacia el lado de los negativos, la longitud mide A, pero el valor de la coordenada es negativo. El eje mayor es el que contiene a ambos vértices principales y lo que estamos indicando es su longitud, el módulo del vector que forman entre sí A1 y A2 y mide 2 veces A. También tenemos que definir a los vértices secundarios, que son B1 y B2, y estos se ubican sobre el eje de las ordenadas. Sus coordenadas son para B1, 0, B, y para B2, 0, opuesto de B. La distancia del origen a B1 es de B unidades. La misma distancia del origen a B2 es de B unidades. Pero como B2 está en la parte negativa del eje, su segunda coordenada es el opuesto de B, es un número negativo. La longitud de este eje es el eje menor y es el módulo del vector que forman entre sí los vértices secundarios y mide 2 veces B. Recordemos que ese valor B minúscula lo obtuvimos sabiendo que b cuadrado en una elipse es siempre igual a cuadrado menos c cuadrado. Ahora veremos cómo hubiese sido la ecuación si esta elipse hubiese tenido a los focos sobre el eje de las ordenadas, conservando su centro en el origen. Para el caso de una elipse con focos ubicados sobre el eje de las ordenadas, lo que obtenemos como ecuación canónica es y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recordando que siempre se está cumpliendo que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Esto lo remarco porque fíjense que si para obtener b cuadrado le tengo que quitar algo a cuadrado, eso garantiza que a cuadrado es siempre mayor que b cuadrado. Entonces, en esta ecuación canónica, fíjense que el denominador de y cuadrado es el número mayor entre a cuadrado y b cuadrado. Dijimos que a cuadrado es siempre mayor que b cuadrado.
Por lo tanto, voy a darme cuenta, viendo en la ecuación canónica, el número que es denominador más grande para saber sobre cuál de los ejes están ubicados los focos. En este caso, como a cuadrado, dijimos que es el número mayor, está ubicado debajo de lo que habla de la y, los focos están ubicados sobre ese eje, el eje de las ordenadas. En el caso anterior, a cuadrado está ubicado como denominador de las x y vimos que la elipse se encuentra con los focos sobre el eje de las abscisas, sobre el eje x. Veamos los elementos característicos para esta elipse ubicada de esta forma. Los focos, que son f1 y f2, se encuentran cada uno de ellos a c unidades del origen de coordenadas. Entonces, las coordenadas del foco f1 serán 0, c, y para el foco f2, 0 opuesto de c. La longitud del eje focal será la misma que para el otro caso, 2 veces c, es la distancia entre los focos. En este caso se repite que el centro es el origen de coordenadas, es el punto medio entre ambos focos. Los vértices principales ahora se ubican siempre sobre el mismo eje que los focos, sobre el eje vertical en este caso. Las coordenadas son para A1, 0A. Y para A2, 0 opuesto de A. La distancia del origen a A1 mide lo mismo que del origen a A2 y mide A unidades. El eje mayor está expresado con su longitud y es la misma longitud que para cuando la elipse está con sus focos horizontales. Mide 2 por A. Los vértices secundarios son B1 y B2 que ahora se ubican sobre el eje horizontal. Las coordenadas entonces serán B0 para B1 y opuesto de B0 para B2. La distancia del origen a B1 y del origen a B2 es de B unidades. El eje menor tiene una longitud 2 por B, igual que para cuando la elipse se encuentra con los focos en el eje horizontal. La única diferencia entonces la tenemos en la ubicación de las coordenadas de los focos y de los vértices. Vamos a definir una relación entre la distancia focal y la distancia entre los vértices principales. Es la que llamamos la excentricidad y es la razón entre esas distancias. Se calcula haciendo el cociente c sobre a. Y como c en las elipses es un número menor que a, fijémonos que c es menor que a, el resultado de ese cociente siempre tiene que dar menor que 1. Veamos ahora cómo obtener la ecuación de una elipse con eje focal paralelo a un eje coordenado. Empecemos viendo el caso del eje focal paralelo al eje x, como muestra la figura. Si nos referimos al sistema trasladado, al sistema O', X', Y', la ecuación que vemos para esa elipse, al tener los focos de manera horizontal, será X' cuadrado sobre A cuadrado más Y' cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Pero si utilizamos las expresiones que aprendimos para traslación de ejes, a X' la podemos escribir como X más H, que es la primera coordenada del origen O' expresado en el sistema O, X, Y. Entonces escribimos X menos H al cuadrado, y esto representa a X' al cuadrado, sobre A cuadrado, más, hacemos lo mismo para reemplazar Y'. Y' será Y menos K, todo eso va elevado al cuadrado, sobre B cuadrado, igual a 1. Y esta que obtuvimos es la ecuación ordinaria o ecuación común para una elipse con eje focal paralelo al eje X. Si queremos indicar sus elementos característicos referidos al sistema OXY, diremos que el centro
es el punto O' de coordenadas HK. Los focos se ubican C unidades hacia la derecha y C unidades hacia la izquierda de ese centro. Por lo tanto, para el foco F1 tendremos la coordenada X, que va a ser H más C, y la coordenada Y es la misma que la del centro. Para el foco F2 tendremos la primera coordenada H menos C y la segunda la misma que para el centro, K. Para los vértices principales, que son A1 y A2, los tenemos ubicados sobre el mismo eje que los focos. Entonces se van a ubicar desde el centro a unidades hacia la derecha y a unidades hacia la izquierda. Eso hace que para el punto A1 tendremos la primera coordenada como H más A y la segunda conserva la misma que la del centro. Para el otro vértice principal, A2, tendremos su coordenada primera como H menos A y la segunda K. Por supuesto que la distancia focal, o sea, la longitud del eje focal, sigue midiendo 2 veces C, lo mismo que el eje mayor, mide 2 veces A. Lo que cambian son las coordenadas de los puntos más representativos. Nos faltan ver las coordenadas de los vértices secundarios. Los vértices secundarios son B1 y B2 y se encuentran sobre el eje vertical de esta elipse. Entonces, B1, que se encuentra desde el centro hacia arriba, está B unidades hacia arriba del centro. Por lo tanto, la primera de las coordenadas la va a conservar igual que el centro y va a ser H. La que cambia es la segunda. A la coordenada segunda del centro, que es K, le vamos a sumar B unidades. Entonces será K más B. Mientras que para el otro vértice secundario, B2, las coordenadas serán H y K menos B. La longitud del eje menor sigue siendo 2 veces B, porque es la distancia entre ambos vértices secundarios. Y la excentricidad también se calcula haciendo el cociente C sobre A. Lo mismo, B cuadrado sigue siendo igual a A cuadrado menos C cuadrado. De manera similar se puede trabajar para obtener la ecuación ordinaria o común para una elipse con eje focal paralelo al eje Y. Eso podrían hacerlo como ejercicio, representar gráficamente ayuda mucho y también podrían obtener las coordenadas de los elementos característicos.